Hola, ¿cómo están? Les saludo y me complazco en tenerles nuevamente en nuestro programa. Hoy día vamos a continuar con el segundo capítulo de Caídos, Tragedias y Caídos de la Armada de Chile en tiempos de paz. Vamos a continuar hoy día con el segundo capítulo de este apasionante viaje imaginario por el pasado de la historia de nuestra Armada chilena. Hoy día vamos a comenzar con otra gran tragedia que nuevamente trajo el luto a la institución naval y tuvo lugar el 6 de julio de 1928. Esto fue el hundimiento del transporte Angamos, un episodio que, a diferencia de los demás, es bastante conocido. Tuvo lugar cerca de un punto que se llama Morguilla, al sur de Lebu. El buque llevaba a bordo a 269 personas. Componían estas la tripulación y los pasajeros que iban a bordo de la nave. Esta iba en viaje hacia el norte, ¿verdad? Venía desde Puerto Montt en dirección a Valparaíso. En la noche de la fecha señalada, por una avería que se produjo, la nave quedó al garete en medio de un temporal con un fuerte viento desde el noroeste que lo empujó hacia la costa y lo estrelló en los roqueríos, donde se hundió con gran rapidez. La nave, como ya habíamos señalado, iba con un número abundante de tripulación y pasajeros. Esta se hundió con gran rapidez e inmediatamente los náufragos comenzaron a zozobrar por el golpe que había sufrido la nave. Muchos luchaban en vano para poder salvarse. Los tripulantes de la nave trataron de salvar a las personas, sin embargo, en su mayoría, todos perecieron, sepultados por las aguas, muriendo ahogados en zozobra. De esta desgracia solamente se salvaron 7 personas en cuanto a los tripulantes. De los, 200, de los tripulantes y pasajeros, solamente 7 personas. Ahora bien, de los 262 ahogados, solo se pudieron rescatar 83 cadáveres. El resto de los ahogados desaparecieron conjuntamente con el buque. Los oficiales murieron todos. Recordemos algunos nombres de los oficiales de la tripulación del transporte Angamos. El comandante y capitán de corbeta don Ismael Suárez, el teniente primero Alberto Pérez Canto, el teniente segundo Fernando Vega, los guardiamarinas Humberto Romo de primera clase y Luis Plaza, y el ingeniero primero Miguel Acevedo, el guardiamarina de primera clase Miguel Osvaldo Rodríguez, el teniente de segunda clase contador Alberto Arancibia y el guardiamarina de segunda clase contador también Raúl Campos. Estos fueron los que perecieron en aquella tragedia que es algo más conocida, la del transporte Angamos. Incluso hay temas folclóricos que se han creado al respecto para recordar esta tragedia naval que enlutó a la Armada de Chile. Bueno, no pasaría un año de esta tragedia del Angamos cuando otro buque de la Armada chilena nuevamente tuvo que rendir tributo al mar. Esta vez fue el transporte Abtao, que iba al mando del capitán de corbeta don Francisco Acosta Silva. Él era un distinguido y aventajado oficial que servía a bordo de las diferentes unidades navales a bordo de las cuales estuvo destinado. El Abtao
se dirigía al norte llevando un cargamento de carbón. En la mañana del 16 de julio del año 1929, cuando navegaba a la altura de la desembocadura del río Rapel, esto es en el límite de las actuales regiones de Valparaíso y de O'Higgins. Allí fue sorprendido por un violento temporal que le causó la rotura de los guardines del timón. Todos los esfuerzos del personal para poner en servicio el gobierno de la nave resultaron infructuosos y estériles, quedando el buque sin gobierno y atravesado a la mar. Olas enormes azotaron su costado y luego se produjo la inevitable catástrofe. El buque fue incapaz de resistir a causa de haber embarcado enormes y bravías olas cuyo volumen de agua fue demasiado grande para que pudiesen escurrirse a tiempo y no irse acumulando al interior del casco de la nave. Entonces el Abtao se fue al fondo del mar con toda su tripulación. Hubo un solo sobreviviente de esta tragedia que fue capaz de resistir las largas horas de angustia y desesperada lucha contra las olas embravecidas. Fue por tanto un solo sobreviviente, y los registros de la comandancia naval a los cuales hemos podido acceder nos entregan su nombre para el recuerdo. Se trataba de este único sobreviviente, el guardián segundo Enrique Araneda Valenzuela. Enrique Araneda Valenzuela, el guardián segundo del Abtao, cual fue el único sobreviviente de esta tragedia. En esta penosa circunstancia, en la desembocadura del río Rapel, que ya señalábamos, murieron 6 oficiales y 36 hombres. Los 6 oficiales caídos en este aciago día fueron el capitán de corbeta don Francisco Acosta Silva, el teniente segundo Pedro Lynch Santa María, el guardiamarina de primera clase, pilotos Juan Mancilla Elgueta y el también guardiamarina de primera clase Luis Pérez Guzmán y Roberto Aquiles Figueroa Navarrete. También murió el oficial de mar de segunda clase Pedro II González Figueroa. Estos son los nombres que hemos podido recabar, que los podemos llevar del anonimato al presente para el recuerdo, el conocimiento, el estudio de las nuevas generaciones. Siempre, amigo oyente, nos queda el desafío como auditores a ustedes. Sobre todo esta es la invitación de mi persona como profesor de historia para quienes escuchan, en orden sobre todo los jóvenes, quienes pueden recoger y ahondar en esta investigación, que sea este audio, este video para ellos, para ustedes, un instrumento de motivación para poder rescatar y traer a la memoria más elementos que podrían investigarse con respecto a esta o a otras tragedias, hacer un seguimiento aún más profundo del que yo les estoy pudiendo entregar en esta oportunidad. Ese es el llamado que hace mi canal Desentrañando la Historia para despertar en la conciencia de la ciudadanía chilena este amor, esta pasión por la historia que yo sé que muchos de mis auditores y suscriptores del canal comparten. Ahora les voy a hacer la invitación para que repasemos brevemente otra tragedia que enlutó a la Armada chilena. Vamos a recordar al destructor Hyatt, que fue en su tiempo muy nombrado, muy conocido al interior de las unidades navales e incluso al interior de la ciudadanía chilena de los años 40. Estaba el destructor Hyatt al ancla en Tocopilla,
una tarde del 14 de agosto del año 1942. Y ese día penoso tuvo lugar un accidente de proporciones. Las circunstancias fueron las siguientes. El cabo primero torpedista José Avelino Bastías Contreras y el marinero primero torpedista Pedro Antonio Ramírez, ambos de la dotación del buque, esto es, del Hayat, revisaban espoletas de bombas de profundidad en tubos de prueba. Lamentablemente, por un error, un detonador estalló violenta e inesperadamente e hirió de muerte a los dos servidores antes mencionados. Como consecuencia de este triste accidente, fueron heridos también, pero levemente, el comandante de la unidad, el capitán de fragata, señor Santiago Barruel, y el teniente segundo, señor Sergio Batier Bañados. Vemos en esta tragedia entonces la muerte de los dos servidores antes mencionados y que fueron heridos los dos oficiales mencionados. Todas estas tragedias en su día, naturalmente, que aparecieron en la prensa escrita nacional. Sin embargo, el tiempo, el transcurrir, el olvido, la vorágine que constituye la historia del acontecer político, económico y social hicieron que rápidamente fuesen cayendo en el olvido y quedando abandonados los archivos del recuerdo en alguna vieja biblioteca de las unidades navales o en donde se conservan estos periódicos, como puede ser, por ejemplo, la Biblioteca Nacional. Aquí, este recuerdo que nosotros hacemos de estas tragedias que enlutaron a nuestra Armada, sea, como señalábamos recién, un factor de motivación para generar, sobre todo en los jóvenes, el deseo de indagar, de investigar las páginas olvidadas de la historia nacional en lo que refiere a este u otros temas que pudiesen ser de su interés. Vamos a pasar a un nuevo episodio trágico. Quiso el destino que la fragata Lautaro, después de haber efectuado 4 viajes de instrucción a México y los Estados Unidos, llevando salitre, sufriera un lamentable accidente que constituyó uno de los más grandes siniestros marítimos en la historia de la Armada chilena. Relatémoslo brevemente conforme lo hemos logrado escribir al transcribir documentos que han estado delante de nuestros ojos. El 28 de febrero de 1945, navegando la Lautaro frente a las costas del Perú, en viaje hacia los Estados Unidos, con su velamen hinchado por el viento, fue golpeada cruel y traidoramente por el destino, que transformó un viaje lleno de esperanzas e ilusiones en un drama lleno de dolor al país entero. La nación se estremeció y se conmovió por esta tragedia que vamos a describir, ocurrida, como decíamos, a fines de febrero, específicamente el día 28 de febrero del año 1945. Repentinamente se produjo un incendio en una bodega que al poco trocó a ese buque, mensajero de la cooperación y solidaridad de Chile al conjunto americano, en una hoguera de fuego inextinguible. Disciplinadamente acudieron jefes, oficiales y tripulantes quienes, con decisión, a sus puestos de zafarrancho acudieron para salvar lo que quedaba del buque cuando aún era tiempo. Pero todo, amigos auditores, fue en vano. Ellos
fueron prontamente asfixiados por el humo o quemados por el fuego. Ofrendaron allí sus vidas en defensa de su buque el segundo comandante, capitán de corbeta Enrique García González, los tenientes Jorge Navarro Serrano y Rolando Freden, los guardiamarinas Luis Barahona, Roberto Pol, Mario Sandón y Roberto Ugalde, el suboficial Belarmino Cárdenas, los cabos Ernesto Lange, Alberto Rojas y Jorge Gallardo, los marineros Luis Márquez, Rudilberto Gatica, Alex Cornejo, Rigoberto Tapia y Tomás Basáez, y los grumetes Gustavo Parra, Manuel Arbulú, Luis Avendaño y Luis Campillay. En total perecieron 20 víctimas más caídas en el cumplimiento del deber, aparte de las ya mencionadas. Joven que nos escuchas en nuestro canal Escudriñando la Historia, quisiera aprovechar esto para lanzarte un desafío. Tú has recogido estos nombres, los puedes transcribir. Perfectamente tú pudieses acudir a los cementerios, a los registros parroquiales de defunciones o al mismo registro civil e indagar en los pases de sepultación o en la misma Biblioteca Nacional acerca de cualquiera de estos héroes de la paz que te interesasen para poder e incluso acudir a algún camposanto cementerio en donde pudiesen estar sus restos abandonados en el más completo de los olvidos. Motívate, interésate por tu historia nacional. Esa es la gran enseñanza y motivación que el profesor Juan Javier Vargas te deja lanzada en esta oportunidad. También quisiera, amigos auditores, señalarles que al pie del presente video va a quedar un link para quienes puedan o deseen efectuar una donación para poder financiar el tiempo y la dedicación que necesita uno para poderse dedicar a esta importante labor de difusión de nuestra historia. Cualquiera sea esta donación, será absolutamente bienvenida y de gran provecho para invertirla en el sostén de poder financiar este trabajo que requiere tiempo y dedicación. No importa el monto, sino que progresivamente ustedes saben que una gotita va sumándose con la otra y permite el financiamiento. Quienes no lo puedan hacer son absolutamente bienvenidos, ya sea como suscriptores o auditores de mi canal y de mis sucesivos programas, para que puedan ir motivándose y creciendo en el conocimiento de nuestra historia. La idea es ir incrementando otros programas conforme se nos vaya generando la oportunidad de acceder a los archivos y a la documentación que estos necesitan de respaldo para poder entregar una información historiográfica fidedigna, no antojadiza ni subjetiva, sino que obedezca a hechos objetivos. Esperamos también en el futuro cercano poder contar con invitados que podamos hacer directos, conexiones para poder ir debatiendo ya en el futuro, conversando con otros amigos que estén interesados en el cultivo de la historia patria, de la historia chilena. Ahora vamos a pasar a otro desgraciado suceso que tuvo lugar el día 11 de marzo del año 1951. En ese momento, en circunstancias en que el acorazado almirante Latorre, legendaria nave unidad naval chilena, se alistaba para salir del dique en Talcahuano, cuando ésta se ponía en servicio, el dínamo número 1 hizo explosión
el estanque colector de purgas de dicho dínamo, produciendo quemaduras de carácter grave al subteniente Guillermo Klusener Valdés, al sargento segundo de máquinas Washington Parada Caviedes y al cabo de máquinas Pedro Álvarez Silva y al cabo Jorge Fernández Fuensalida. Las primeras curaciones les fueron prestadas en la enfermería del buque, para luego ser conducidos todos al Hospital Naval de Talcahuano, que ya existía naturalmente en aquellos años, donde lamentablemente todos los mencionados fallecieron posteriormente a consecuencia de las graves quemaduras. Ya vemos que el acorazado almirante Latorre tampoco estuvo exento de sufrir un accidente con consecuencias fatales. Espero en algún instante también poder efectuar un microprograma con una semblanza, un recuerdo acerca de aquella nave, de aquel acorazado que a nuestros abuelos tanto recordaban y que nos contaban acerca de cuando lo veían surcar con la bandera chilena las aguas de los diferentes puertos o caletas de nuestro país y contaban aquellas historias y cómo ellos se sentían vibrantes y emocionados al verla navegar, porque fue una unidad naval muy querida al interior del pueblo chileno, de la nación, de la ciudadanía de aquella época. Lamentablemente, para la Armada chilena quedaban todavía muchos pasajes, muchos episodios tristes y penosos. Muchas otras penurias hubo de sufrir la Armada chilena, donde nuevamente se enlutó el pabellón patrio. Una de ellas fue el naufragio del Brito, que chocó en neblina de noche el día 22 de octubre del año 1952. Fue contra los farellones costeros de Quintero, al norte de la actual quinta región de Valparaíso. Allí hicieron explosión su caldera como consecuencia de esto. Solo 3 minutos duró la tragedia y el buque se fue a pique, arrastrando a 23 víctimas de las 27 personas que había a bordo. La nómina que hemos podido recoger de estos mártires del servicio de paz de la Marina chilena es la siguiente: el subteniente Octavio Martínez Astorquiza, los sargentos Manuel Campos García, Gilberto Gaete Cabrera y Carlos Osvaldo Barrientos, los cabos Luis Alberto Salvo, por una parte, Guillermo Ávila Medel, Raúl Ampuero Coloma, Luis Silva Vera, Alcides Tapia, Belisario Riveros Flores, Carlos Osandón Álvarez, Carlos Vergara Stock y Osvaldo Soto, los marineros Guillermo Tolosa, Pedro Sepúlveda, Mariano Alberto Salinas, René Fuentealba Alvear, Juan Cereño Fuica, Mario Hugo Gaete, Gregorio Mercado Aguilera, el grumete Donoso Pérez, nombre no lo pude recabar, puesto que estaba ilegible el nombre de este grumete, solamente pude ver los dos apellidos, Donoso Pérez y Enrique Toledo, cuyo segundo apellido tampoco lo pude ver porque estaba ilegible, Enrique Toledo. Bueno, eso tiene que ver con la tragedia que tuvo lugar allí frente a Quintero,
en el año 1951, el día 11 de marzo, el mismo día que la presente Constitución establece que asumen los presidentes de la República. Curiosa fecha. La otra y más reciente tragedia marítima que experimentó la Armada chilena fue el naufragio del escampavía Janequeo, bastante conocida también, al igual que la del transporte Angamos. Sin embargo, me pareció necesario recordarla. El día 15 de agosto del año 1965, la Janequeo auxiliaba al patrullero Leucotón, que estaba dañado en la caleta Yuco, bahía de San Pedro, un poco al sur de Corral. Sin embargo, quedó enredada la hélice en un remolque de alambre, y con el fuerte temporal que azotaba la bahía, el Janequeo se fue contra una roca cuyo nombre es Campanario, todavía naturalmente ubicada allí, donde se golpeó violentamente y se despedazó. En esta tragedia perdieron la vida el capitán de fragata don Claudio Medinger Lambert, que era jefe de patrullaje y salvataje de la nave, enviado por la segunda zona para zafar al naval, para zafar al Leucotón. El capitán de corbeta don Marcelo Lenís Verne, que era comandante de la Janequeo, el subteniente don Félix Nieto Prats y los guardiamarinas Hugo Cromic Mayorga y Juan Tapia Meneses. Además, murieron 42 hombres de la tripulación. Fue una verdadera tragedia, un verdadero drama del mar, en donde se puede visualizar el verdadero heroísmo que desarrollaron algunos de los miembros de la tripulación. Por ejemplo, ni el comandante Hemmerdinger ni el comandante del buque quisieron abandonar la nave y murieron a bordo, aún pudiendo haberse salvado, pero ellos prefirieron organizar las labores de salvataje de su tripulación para lograr salvar a la mayor cantidad de personas posibles, y en eso estaban cuando perecieron. En la partida de salvataje que organizó en el Leucotón, que era la misma nave curiosamente a la cual la Janequeo iba a rescatar, se encuentra el nombre del marinero Mario Fuentealba, quien salvó de la muerte al teniente segundo Guillermo Alarcón, el que estaba sin sentido y semi ahogado. Luego, nuevamente Mario Fuentealba se lanzó al agua pretendiendo salvar a más compañeros de armas, pero su organismo agotado no pudo soportar el esfuerzo y entregó su vida como verdadero héroe de la paz. ¡Qué ejemplo para la juventud presente, cuando aquellos hombres eran en su mayoría jóvenes que recién salían de la adolescencia y sin embargo tenían este servicio de amor por la patria, por la institución a la cual servían y por sus camaradas de armas, cumpliendo fielmente el juramento que habían hecho, cual era el de rendir su vida si fuese necesario. Hubo otro que también en aquella oportunidad, otro marino que tuvo una actitud semejante, fue Leopoldo Otger Flores, quien logró salvar del Janequeo a un compañero que estaba herido en un ojo. Sin embargo, continuó una y otra vez combatiendo contra la inclemencia de las olas y después de todo, igual que sus compañeros, no pudo soportar la dura prueba que le imponía el mar, pereciendo. Este valor de espíritu para poner a salvo del naufragio, de la muerte, del ahogamiento a tantos compañeros en medio del viento, de la resaca, del frío. Este hombre una y otra vez se lanzó al mar y rescató a otro y otro compañero de armas, pero en un tercer intento perdió la vida, al igual que el compañero Fuentealba. Esta terrible tragedia se vio en evidencia una vez más el gesto de la marinería chilena,
de hacer cuanto fuese posible hasta el último momento para mantener su buque a flote, para impedir su muerte. Pero esto no lo debemos entender como actos de romanticismo superficial, sino que a ellos les interesaba por sobre todo el cumplimiento de su deber, con el más amplio sentido de la responsabilidad, en este caso, hasta llegar a ofrendar su vida, si es preciso, para salvar a un compañero de armas y a una nave que había sido confiada en sus manos. Entonces, vamos repasando, vamos recorriendo en este viaje imaginario diferentes instancias y episodios que ocurrieron allí. A estos caídos al servicio de la patria debemos agregar aquellos que se inmolaron para hacer surgir una especialidad de la Armada, y ellos fueron los oficiales de Marina que enlutaron a la institución en la naciente unidad que se conocía al interior de la Marina como la aviación naval. El 3 de marzo del año 1919, la aviación naval, cuando aún no estaba oficializada como tal, ya cobraba su primera víctima con la muerte del guardiamarina de primera clase don Guillermo Zañartu Irigoyen, quien, en compañía del teniente de ejército don Manuel Espejo Pando, cayó en la Escuela de Aviación del Bosque en un vuelo de ejercicios. Esto es, que antes de incluso ser oficializada la aviación naval como una subunidad de la Armada, ya había cobrado su primera víctima, su primer mártir, y en la Escuela de Aviación del Bosque, que aún subsiste y existe allí a más de 100 años en el mismo recinto, en el mismo lugar. Sabemos que a posteriori allí han habido muchas otras tragedias. Yo recuerdo ahora poco, estamos en el año 2020, hubo una tragedia que nuevamente enlutó a esa unidad del Bosque. Recordemos y repasemos y volvamos a lo que allí ocurrió. El infortunado Zañartu, que había logrado salir indemne después de la caída, volvió corriendo hacia el aparato para rescatar la vida de su compañero de apellido Espejo, puesto que no se había colocado las amarras de seguridad que hoy día conocemos como los cinturones de seguridad. Entonces, al acudir de vuelta, sufrió un rudo golpe que lo dejó sin conocimiento. Pero los demás compañeros, tras vanos esfuerzos que no habían podido zafarlo, el valiente Zañartu apareció entre los escombros en llamas. Esta vez, semidesnudo, estaba desfigurado, hecho una verdadera antorcha humana y con el cuerpo convertido en una sola llaga viva que palpitaba para morir. Al ver entonces la afluencia de público, Zañartu no pudo contenerse y con voz firme, sin demostrar dolencia física alguna, exclamaba: saquemos a Espejo, que se está quemando, pronto, pronto. Esa era la actitud de ellos con sus compañeros. Aún a pesar de estar quemándose vivo, se precipitó una vez más en medio de las llamas, tratando de alcanzar a Espejo, pero todo fue inútil, pues el teniente Espejo yacía carbonizado entre los restos del avión. Luego, socorrido por otros aviadores, Zañartu fue obligado a desistir de sus propósitos de salvar a su compañero. Se le proporcionó los primeros auxilios y la ayuda para intentar salvar su vida, se le puso ropas y por sus propios pies pudo andar algunos pasos, cruzó una cerca de alambre y luego fue recogido por un automóvil que lo llevó a Santiago, a la asistencia pública. Allí
rehusó toda ayuda, exclamando: «Hay que ser hombre hasta el último», y se dirigió a su lecho de muerte. Fue examinado en la asistencia pública Sañartu por los médicos que se encontraban, que descubrieron que ya no tenía piel y que sus dos piernas eran solo dos huesos calcinados. Sin embargo, todavía completamente lúcido, dio amplios detalles del accidente, que son los que nos permiten hoy hacer este recuerdo, y allí, delante de los médicos, este bravo aviador naval murió de apellido Sañartu. A un hombre de este temple no podemos dejar de recordarlo con veneración y con profundo respeto, puesto que esta estatura de seres humanos es la que nosotros necesitamos en medio de una sociedad del siglo XXI cada vez más compleja y exigente, cada vez más egoísta e individualista, y ver que nosotros en nuestro campo laboral, en nuestro ámbito estudiantil e incluso familiar, podemos desarrollar la empatía por nuestro semejante y el deseo de servir a nuestros cónyuges, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Vaya un ejemplo y un recuerdo conmovedor de este hombre que dio su vida por un compañero de armas, aún habiendo podido salvarse, puesto que él estaba lejos, volvió a la nave siniestrada para tratar de rescatar a su compañero de apellido Espejo. Y vamos a ir redondeando el presente programa del día de hoy con un último y breve suceso que tuvo lugar el día 25 de mayo del año 1926. Habiendo salido en prueba el hidroavión Avro número 3, recientemente reparado en las torpederas, piloteado por el aviador naval piloto primero don Agustín Alcayaga y el suboficial maquinista electricista don Guillermo Hernández, se precipitó al mar frente a Valparaíso mientras desarrollaba una segunda vuelta de prueba. Ambos tripulantes encontraron una muerte instantánea el 25 de mayo de 1926, el mismo día que nuestros hermanos argentinos celebran su día patrio. Se enlutaba el pabellón chileno durante los últimos días y semanas del gobierno de don Emiliano Figueroa. El 25 de mayo de 1926, una vez más, la naciente y joven aviación naval cobraba sus nuevas víctimas allí cerca de las torpederas en Valparaíso. Muy bien, hoy día finalizamos este segundo capítulo de tragedias y caídos de la Armada de Chile en tiempos de paz. Les agradezco su audiencia, les invito a acompañarnos e iremos en la medida de lo posible subiendo nuevos capítulos acerca de esta apasionante relato e historia muy olvidada en lo que ha quedado aquellas personas y víctimas que fueron cayendo por parte de la Armada chilena en el tiempo de paz, no en épocas bélicas de enfrentamiento, sino que en situaciones que la Armada no estaba expuesta a ninguna situación ni conflagración como la hubo después o antes. Por lo tanto, aquí presentamos y finalizamos este segundo capítulo y les dejamos invitados para un tercer capítulo que ya a partir de hoy día mismo comenzaremos a redactar y preparar. Un cordial saludo y hasta pronto, estimados amigos auditores del canal Desentrañando
la historia.